Parece que ya lo sabemos todo sobre las montañas rusas, pero cada vez el mundo de las atracciones trae nuevas sorpresas. Aquí no hay lugares al azar, solo esos viajes que quieres vivir una y otra vez. Antes de empezar, les pido que den me gusta y se suscriban al canal. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Abróchense los cinturones, se va a poner caliente. Y por fin hemos llegado a la cima de la lista. Steel Vengeance no es solo una montaña rusa, es un auténtico festín para los amantes de la adrenalina. Imaginen el sándwich perfecto, donde cada ingrediente añade profundidad al sabor. Pan suave, carne jugosa, verduras frescas, salsa picante. Steel Vengeance es exactamente esa obra maestra, solo que en el mundo de las montañas rusas. El comienzo deja atónito. Una caída vertical de 90 grados te lanza hacia abajo, seguida enseguida por una colina de velocidad y una enorme colina de airtime con giro. Después llega un verdadero desfile de elementos. Aparece la famosa colina de airtime inclinada, luego varios pops y un magnífico 0G roll que atraviesa directamente los soportes. Pero eso es solo el calentamiento. Tras los frenos intermedios comienza la segunda oleada de locura. El tren se precipita a través de una serie de colinas de airtime, 2 0G rolls adicionales, peraltes y transiciones bruscas. Muchos elementos pasan justo por un entretejido estrecho de la estructura, y por eso parece que las vigas de acero están a punto de rozarte la cabeza. Cedar Point lo proclama con orgullo. Steel Vengeance es el récord en cantidad de airtime. Más de 20 segundos de flotación pura, y eso contando también la subida por el lift hill. Cada parte del recorrido parece hecha para expulsar de ti los últimos restos de sentido común y dejarte solo una cosa: el éxtasis. Esta montaña rusa es una leyenda viva, y no es de extrañar que la llamen constantemente una de las mejores del mundo. Fury 325 es un verdadero monstruo entre los Giga Coasters de B&M y, quizá, mi representante favorito de esta clase. Todo empieza con el ascenso en un lift record. Desde la cima se abre una vista que te corta la respiración, y entonces te lanzas a la primera caída, una de las mejores que existen. Parece que dura una eternidad, y abajo ya vuelas a 95 millas por hora. No faltan los momentos de airtime. Aunque las colinas aquí no son tan altas como en los hypercoasters, entregan pops bruscos y muy divertidos. Súmale el treble clef, característico, y el espectacular Hive Dive, que hacen el recorrido aún más variado. Fury 325 es un maratón de adrenalina, uno de los trazados más largos del mundo, donde cada segundo trabaja para las sensaciones. Todavía recuerdo mi primer viaje, en la fila trasera, en el borde del tren, y fue tan potente que ni siquiera pude describir bien con palabras lo que sentí. Delante, aún más intenso, en la primera fila parece que atraviesas el aire como un caza. En otoño volví a Kings Island después de 4 años, y por supuesto, esperaba con especial impaciencia el encuentro con la legendaria La Bestia, y cumplió por completo las expectativas. A diferencia de montañas rusas de madera más modernas como Mystic Timbers, La Bestia no engancha tanto por la fuerza del airtime como por otra cosa: la longitud del recorrido y la sensación de velocidad incesante. Esta atracción se adentra profundamente en el bosque, y parece que nunca termina. El tren corre como una pila Energizer, cada vez más y más lejos. Sí, también hay momentos de aire, especialmente en la segunda caída, y los túneles solo intensifican la atmósfera, devolviendo el sonido del tren atronador. Pero la obra maestra principal es el descenso inclinado hacia un túnel de madera. La velocidad es demencial, las fuerzas de compresión enormes, y en ese instante entiendes por qué La Bestia vive décadas sin perder su fama. Y si de día impresiona, de noche La Bestia se revela por completo. Correr a través de la niebla, cuando alrededor solo hay bosque, estrellas y luna, es una sensación indescriptible. Ninguna tecnología moderna puede sustituir esta atmósfera, y por eso, después de décadas, La Bestia sigue llevando con todo derecho su título. Lightning Rod es un auténtico fenómeno, pero al mismo tiempo el niño problemático de Dollywood. Desde su apertura lo persiguieron retrasos, averías constantes y reparaciones. Pero cuando logras subirte, entiendes que vale la pena. Lo probé en 2018, poco antes de la gran reforma, y aún lo recuerdo como una de las experiencias más brillantes.
El inicio. Un lanzamiento potente hasta la cima de una colina. Sí, arriba hay instalado un freno que reduce un poco la velocidad, pero no arruina la impresión. Más adelante el recorrido regala tantas emociones que simplemente te olvidas de ello. La característica principal son los interminables estallidos de airtime. Hay tantos que puedes perder la cuenta. Impresionan especialmente las curvas inclinadas, donde el airtime se combina con cargas laterales. Y la auténtica leyenda, el quadruple down, 4 caídas consecutivas, cada una de las cuales te saca del asiento con una fuerza brutal. Da pena que parte de los árboles que rodeaban el recorrido fueran talados. Antes creaban una atmósfera especial de montaña, oculta en el bosque. Pero incluso así, Lightning Rod sigue siendo una atracción fantástica, por la que vale la pena ir a Dollywood específicamente. Y aquí está mi montaña rusa voladora favorita. Entre todas las atracciones de este tipo, Tatsu da esa sensación de vuelo que más se acerca a los sueños y fantasías. Esta montaña está ubicada en la ladera de una montaña, y esa decisión la hace especial. Desde lo alto se abren vistas impresionantes de los alrededores, de las sierras que la rodean. Cada movimiento por el recorrido va acompañado no solo de adrenalina, sino también de una sensación de libertad, como si realmente estuvieras volando sobre la tierra. Aquí hay de todo, giros suaves y elegantes que te enrollan en el aire, y el increíblemente potente Pretzel Loop, que literalmente te exprime todas las fuerzas y hace que un velo gris te nuble la vista por la sobrecarga. Todo esto, combinado con panorámicas vertiginosas, crea la sensación de que no solo montas en una atracción, sino que estás en un sueño fantástico en el que te regalaron la capacidad de volar. Llegar a Magic Mountain y pasar de largo Tatsu es simplemente un crimen. Esa es la montaña a la que hay que dedicarle tiempo sí o sí. Universal. Desde hace mucho se ha ganado la fama de crear atracciones con atmósfera cinematográfica, pero con Velocicoaster se superaron a sí mismos. La montaña inspirada en el universo de Jurassic World se convirtió en una verdadera sensación. Los primeros segundos ya marcan el tono. Te lanza a un recorrido dinámico, rodeado de decorados, vegetación y figuras de velociraptores. La atmósfera del recinto está trabajada hasta el último detalle. Impresiona especialmente un elemento rocoso que literalmente vuela directo hacia tu cara. La primera vez me agaché por sorpresa. La primera mitad del recorrido es un puro castillo de fuegos artificiales de airtime y giros bruscos. Pero la verdadera acción empieza en la segunda. Primero, un alto top hat que se eleva sobre el parque. Desde la cima se abre una vista preciosa, y de inmediato el tren se precipita hacia abajo para surcar por encima de los caminos entre los visitantes que pasean. Aquí también aparece un elemento único, un 0G roll sobre el agua, apodado Mosasaurus Roll. En ese momento te mantienen boca abajo sobre la laguna, y parece que te has quedado suspendido en ingravidez. Esa sensación es una de las más memorables en el mundo de las montañas rusas. Velocicoaster es la quinta esencia de la atracción moderna. Velocidad, airtime, efectos visuales e increíble atmósfera. Precisamente por montañas como esta, vale la pena volver a Florida una y otra vez. Para mí, Montu es el referente de las montañas rusas invertidas. Cada uno de sus movimientos es una combinación perfecta de fuerza y suavidad. Aquí hay 7 inversiones seguidas, y cada una asombra a su manera. En el recorrido hay 2 loopings verticales, un Immelman, un 0G roll, el Batwing característico y, para rematar, un elegante corkscrew. Y todo está distribuido con tanta maestría por el trazado que ruedas como si fuera una composición musical en la que cada nota suena en su sitio. Pero hay algo que hace el viaje aún más emocionante. En varios lugares el tren literalmente se zambulle en zanjas, yendo profundamente bajo tierra. No sabes qué te espera tras la siguiente curva, y eso añade un elemento de sorpresa y tensión. Especialmente el corkscrew, que aparece de repente y siempre te pilla desprevenido. Al mismo tiempo, el tren va increíblemente suave, nada de cabezazos, solo pura sensación de velocidad y libertad. Cada vez que vuelvo a Montu, me enamoro de él de nuevo. Incluso antes de la llegada del legendario Iron Gwazi, esta atracción ya era por sí sola motivo suficiente para comprar la entrada al parque. Y de nuevo, un ejemplo de que las montañas rusas de B&E casi nunca defraudan.
Cada uno de sus hypercoasters es una fiesta de vuelo y libertad, y Mako no fue la excepción. Por muchas veces que vaya a SeaWorld, esta montaña nunca cansa. Te sientas en los trenes de diseño estilizado y delante te espera toda una serie de enormes colinas de aire, cada una de las cuales te saca del asiento. Es especialmente espectacular que parte del recorrido pase justo sobre el agua, al borde mismo de un pintoresco estanque. Eso hace el vuelo aún más abierto y el paisaje inolvidable. El recorrido principal es una cadena interminable de subidas y bajadas, y cada vez el corazón se detiene cuando el tren te despega del asiento. Y al final, un giro elegante justo por encima de la laguna del parque, donde pareces planear sobre todo el recinto. Mako se convirtió en la tarjeta de presentación de SeaWorld, y para mí no es solo la mejor montaña del parque, sino uno de los mejores hypercoasters en los que he montado. Cada vuelta aquí es una fiesta de la que es imposible cansarse. Esta montaña está creada por RMC, y es solo una de varias de sus obras que entraron en mi lista. Iron Rattler es único porque está literalmente tejido en el paisaje natural del parque. El trazado interactúa por completo con la pared de piedra de una antigua cantera de caliza. Todo comienza con una caída increíble de 81 grados. Después el tren trepa velozmente hacia arriba y sale disparado a un hermoso wave turn, un giro suave con sensación de ingravidez. Unos instantes más tarde, el tren vuelve a lanzarse hacia abajo, se mete de nuevo en la pared y de inmediato se proyecta a un espectacular 0G roll. Pero las sorpresas no acaban ahí. Más adelante hay varios pops potentes de aire y en el mismo final, el tren literalmente se despega de la pared para meterse en un túnel excavado directamente en la roca. Y solo allí se detiene bruscamente en los frenos. Sí, en duración la atracción no es de las más largas, pero su ubicación y cada elemento cuidadosamente calibrado hacen que el viaje sea memorable. Iron Rattler es un ejemplo de cómo se puede unir la naturaleza y la tecnología moderna, creando no solo una atracción, sino todo un espectáculo. Otra obra maestra de RMC, y una de las más inusuales. Twisted Colossus es conocido por su carrera entre dos trenes que se mueven por las vías azul y verde. Técnicamente, es una construcción semi-Mobius. Los trazados están unidos en un solo recorrido y los pasajeros pasan por ambas mitades en un solo viaje. Dicho de otro modo, es como dos atracciones en una. El comienzo del recorrido, la parte azul, una caída abrupta de 128 pies y la primera sensación de una dinámica desatada. Pero la magia de verdad empieza cuando los trenes se sincronizan. El elemento más brillante aquí es el High Five. Ambos trenes van lado a lado, se inclinan uno hacia el otro y a los pasajeros les da la ilusión de que pueden estirar la mano hasta el tren vecino. Y después, aquello por lo que muchos sueñan con venir aquí. En la vía verde el tren entra en el famoso Top Gun Stall, cuando vas boca abajo justo por encima del tren azul. Ese momento de verdad asusta y fascina a la vez. En la mitad azul hay un 0G roll que pasa elegantemente por encima de la vía verde. Incluso si los trenes no coinciden a la perfección y no duelan, el viaje en sí mismo sigue siendo fantástico. Pero cuando la sincronía se da, las impresiones se disparan a un nivel completamente diferente. Si amas el airtime, Twisted Timber se convertirá en tu paraíso. En su día aquí se alzaba una montaña discreta llamada Hurler, pero RMC la transformó por completo en 2018 y salió una auténtica joya. El primer elemento asombra. Es el famoso Barrel Roll Down Drop, cuando la primera colina se convierte en una inversión con caída hacia abajo. Ya desde el inicio te ponen patas arriba. Después el trazado es generoso con las inversiones. Hay un cutback y un 0G roll. Pero la verdadera guinda, 3 colinas de aire seguidas. Cada una literalmente te expulsa del asiento. Y eso es solo parte de los 20 momentos de airtime declarados en el recorrido. Todo es tan dinámico y tan densamente empaquetado que el viaje parece más largo de lo que realmente es. Al salir del tren, te sientes plenamente satisfecho. Y, sinceramente, sabiendo que de la apagada Hurler hicieron una joya así, una vez más me convenzo de que RMC, con razón, es considerada maestra en lo suyo. La empresa holandesa KMG decidió hacer los péndulos aún más altos, más rápidos y más extremos. Speed XXL hace honor a su nombre por completo. Después de embarcar, los pasajeros quedan en góndolas en los extremos de brazos largos.
Todo parece familiar hasta que la estructura empieza a rotar a 13 revoluciones por minuto. En ese momento, los asientos ascienden a una altura de más de 30 metros. La fuerza G alcanza 3,5 G y cada cabina también puede voltear 360 grados. Como resultado, 8 personas a la vez se encuentran en un vórtice donde el espacio pierde sus reglas habituales. Velocidad, altura y libertad para voltear convierten a Speed XXL en un verdadero éxito. Para los amantes de las atracciones extremas, se convierte en un montar sí o sí obligatorio. La empresa Who's tomó su popular breakdance y decidió hacerlo muchas veces más extremo. Así apareció Booster, raro, pero increíblemente potente. También se basa en un disco giratorio con cabinas encima, pero aquí las cabinas tienen un sistema de montaje único que les permite voltear de lado e incluso completamente boca abajo. Como resultado, los pasajeros quedan atrapados en un torbellino continuo de caos que recuerda a otra atracción, Shake the Mondial, pero Booster voltea más a menudo y de manera más brusca. Por desgracia, debido al alto coste y a la baja capacidad, Booster no se difundió mucho, pero las unidades que aún funcionan se consideran una verdadera joya para los cazadores de emociones. Los grandes péndulos son una parte familiar de los parques modernos, pero en 2018, en Six Flags Magic Mountain, apareció un gigante que reescribió las reglas del juego al instante. Hablamos de Krasaniti, la versión más alta de Discovery, creada por Zamperla. Una gran góndola circular con decenas de pasajeros gira sobre su propio eje, mientras todo el disco se balancea en un brazo gigantesco. Cuando la amplitud alcanza el máximo, el ángulo de inclinación se vuelve casi vertical y la altura, mareante. Krasaniti se eleva a 170 pies, más de 50 metros, y la velocidad máxima alcanza 120 km por hora, más rápida que muchas montañas rusas del mismo parque. Añade potentes fuerzas G y momentos de airtime, y obtendrás una atracción que en intensidad no cede ni siquiera a las mejores montañas rusas. Este péndulo es un punto obligatorio para cualquier visitante de Magic Mountain. Una vez hablé de la imposibilidad de crear un bucle invertido para una atracción debido a la posición demasiado peligrosa del cuerpo boca abajo. Pero la empresa mundial de alguna manera implementó un movimiento similar en Capriolo Tempe. Aquí los pasajeros se sientan en los extremos de un brazo largo que gira alrededor de su eje. Pero el truco es que las cabinas pueden balancearse adicionalmente hacia adelante y hacia atrás, creando una sensación de caos total. En ciertos momentos, la atracción voltea a los pasajeros boca abajo, justo en la parte baja de la trayectoria, exactamente lo que se consideraba imposible. Las fuerzas G son tales que la atracción está contraindicada para personas con cualquier problema de salud. Pero para los verdaderos extremistas, Capriolo Tempe es la corona de la adrenalina. Incluso en el séptimo lugar de la lista, podría fácilmente aspirar al primero por pura intensidad. Difícilmente haya alguien que no haya visto esta atracción al menos una vez en una feria local. Gravitron es un clásico de los carnavales estadounidenses, creado por Wisdom Rides. Por fuera parece un ovni, y por dentro es una sala circular con paneles acolchados a lo largo de las paredes. Cuando la atracción empieza, gira a un ritmo furioso, y la fuerza centrífuga pega a los pasajeros contra las paredes. A los pocos segundos, el suelo comienza a hundirse, y te encuentras aparentemente pegado a la pared sin apoyo bajo los pies. Todo esto va acompañado de un espectáculo de luces brillante y música alta controlada por el operador en el centro. Alcanza 24 revoluciones por minuto en menos de 20 segundos, y eso es lo que crea sensaciones increíbles. Gravitron es como una discoteca a máxima velocidad, y no es de extrañar que durante décadas siga siendo el favorito del público. En los Emiratos Árabes Unidos están acostumbrados a la palabra el más, y en el parque temático Ferrari World en Abu Dhabi está la atracción Fórmula Rosa, la montaña rusa más rápida del mundo. Aquí no se acelera hasta 100, ni siquiera hasta 150 km por hora, sino hasta 149 millas por hora, unos 240 km/h. Para alcanzar tal velocidad, se utiliza un sistema de lanzamiento hidráulico, análogo a las catapultas de los portaaviones. Desde el reposo, el tren alcanza el pico de velocidad en apenas 4,9 segundos. Precisamente por eso, se entrega a los pasajeros gafas protectoras especiales.
para que insectos y polvo no entren en los ojos con semejante flujo de aire de frente. El trazado de 2,07 millas, 3,3 kilómetros, repite la configuración del famoso Autódromo de Monza, Italia. Aquí no hay inversiones o bucles espectaculares. El objetivo principal de esta atracción, transmitir la sensación de conducir un auténtico monoplaza de Fórmula 1. Pero incluso sin bucles, las impresiones son tales que el aliento se corta y la cara se estira involuntariamente en una sonrisa por la velocidad. El Parque Canada's Wonderland, en la ciudad de Vaughan, provincia de Ontario, Canadá, se convirtió en el hogar de Yukon Striker, el dive coaster más largo, más rápido y más alto del mundo en el momento de su apertura. ¿Qué es un dive coaster? Son montañas rusas en las que el tren en la cima del ascenso se detiene justo antes de un descenso vertical y luego cae hacia abajo con un ángulo de 90 grados o más. Aquí todo comienza con un ascenso lento normal, pero al alcanzar el punto más alto, el tren se detiene y se queda suspendido, dándote la oportunidad de comprender plenamente la altura. Bajo ti, un precipicio vertical directo. Tras unos segundos de tensa espera, los frenos se sueltan y te precipitas hacia abajo en un túnel que se esconde bajo la superficie del agua. Después, una serie de giros a gran velocidad, inversiones, pasajes por túneles y efectos de casi rozas con la cabeza, la estructura. Es uno de esos casos en los que incluso los pasajeros más valientes admiten que el corazón les latía como loco. En el parque Fuji-Q Highland, en la ciudad japonesa de Fuji-Yoshida, prefectura de Yamanashi, en julio de 2011 se abrió Takabisha, una atracción que de inmediato obtuvo el título de la caída con el ángulo más pronunciado del mundo. La longitud del recorrido, 3.300 pies, alrededor de 1 kilómetro, y no empieza con una subida, sino con una caída repentina en completa oscuridad de un túnel. Después de eso, el tren sale a la luz, pasando una serie de giros e inversiones locos que apenas te dejan recuperar el aliento. Y solo entonces comienza lo principal. El tren sube lentamente por un ascenso casi vertical hasta una altura, se queda suspendido un instante en la cima, y cae hacia abajo con un ángulo de 121 grados, es decir, tan pronunciado que en los primeros metros prácticamente te doblas por el borde. Después, aún varios elementos que rematan definitivamente tus nervios. Es una atracción para quienes no solo aman las sensaciones fuertes, sino que están listos para experimentar el miedo a un nivel físico. Terminaremos con una leyenda, Space Mountain, en el parque Magic Kingdom del complejo Walt Disney World, Florida. Esta atracción se inauguró aún en 1975 y desde entonces se convirtió en un símbolo de cómo se puede combinar un viaje emocionante con una ambientación atmosférica. La temática, un viaje espacial. Primero entras en una estación espacial con luces titilantes y música futurista. Te sientas en pequeños vagones y el tren empieza a moverse a través de túneles iluminados, ganando velocidad. Y luego, oscuridad. Casi todo el viaje transcurre en completa penumbra, donde solo se ven estrellas y efectos de luz. Precisamente ese efecto de lo desconocido y de giros inesperados hace que Space Mountain sea tan especial. Nunca ves lo que te espera delante. A pesar de que según los estándares modernos no es la más rápida ni la más alta, sigue siendo la favorita del público y su atmósfera inmersiva, un ejemplo de cómo se puede crear hábilmente la sensación de aventura sin sobrecargas extremas. Las Vegas sabe cómo impresionar la imaginación, y la atracción Big Shot en la azotea del Hotel The Strat es uno de los ejemplos más llamativos. Cuando se inauguró, era la atracción más alta del mundo. Está instalada justo en la plataforma superior de la torre, a una altura de 921 pies, 280 metros, sobre el suelo. La esencia es simple. Te sientas, te aseguras, y un potente sistema neumático te dispara hacia arriba hasta la marca de 1081 pies, 329 metros. La velocidad, 45 millas por hora, unos 72 km/h, y en ese momento se te pueden taponar los oídos, como en un avión. Tras un breve planeo en el punto más alto sigue una caída vertiginosa hacia abajo, y precisamente ese momento da la descarga de adrenalina más fuerte. A pesar de la abundancia de entretenimientos en Las Vegas, Big Shot continúa atrayendo multitudes de turistas. Es una atracción corta, pero muy intensa, que combina a la perfección la sencillez de la idea con un efecto potente. En Dallas, estado de Texas, hay un parque llamado Zero Gravity Amusement Park.
El nombre, por supuesto, es atractivo, pero una de las atracciones principales aquí está dedicada por completo a la gravedad. Se trata de Nothing But Net, un entretenimiento extremo donde no hay nada superfluo, ni cabina, ni arneses, ni cables, ni siquiera una cuerda elástica de bungee. El guión es sencillo. Subes a una torre de 16 pisos, es decir, aproximadamente 100 pies, unos 30 metros, y te pones un casco, el único elemento de protección que llevas. Luego te fijan en un sistema de sujeción en la plataforma superior, y en un momento determinado, simplemente lo desabrochan. Te precipitas hacia abajo, volando absolutamente libre, hasta que caes en una red gigantesca tendida abajo. La red, dicho sea de paso, está situada no solo justo debajo de ti, sino también a los lados, para excluir el escenario de dibujos animados de salir volando fuera de la zona de aterrizaje. Todo ello suena absurdamente simple, pero el efecto es asombroso. En cuestión de segundos, logras experimentar la misma pesadilla que sueñan las personas cuando caen al vacío en sueños. Y eso sin ninguna realidad virtual, ni efectos especiales adicionales. Solo tú, el aire y la gravedad de la Tierra. En el estado indio de Maharashtra, en el parque Magic Amusement, hay una montaña rusa de acero, sin suelo, floorless, llamada Nitro. Es una montaña rusa clásica con todo el conjunto de elementos que debe experimentar todo fan de las atracciones. La altura de la subida, 132 pies, unos 40 metros. La velocidad máxima, 65,2 millas por hora, aproximadamente 105 km/h. No bate récords de nivel mundial, pero crea exactamente ese equilibrio en el que da miedo y diversión al mismo tiempo. El embarque se realiza en un tren bajo el cual no hay suelo. Las piernas cuelgan en el aire. Después de que el convoy se asegure, el suelo de la plataforma desciende y se abren las puertas. El tren empieza a trepar lentamente por el ascenso de cadena, dándote tiempo para valorar la altura y comprender en qué te has metido. En la cima, una pausa corta y luego caes hacia abajo, trazando una curva pronunciada a la derecha. En ese momento se alcanza la velocidad máxima y comienza una serie de elementos, varios bucles grandes, cero gravedad y una cadena de giros helicoidales bruscos. La duración de todo el viaje, unos 2 minutos y medio, y la longitud de los rieles, 2.800 pies, 853 metros. El fabricante alemán Haas tomó su modelo clásico Jump y lo hizo aún más único. Esta atracción fue creada específicamente para Canada's Wonderland y, por el momento, existe como una pieza única en su especie. En el centro hay una torre alta cuya cima sostiene una estructura masiva con 6 brazos largos. Cada brazo tiene una cabina de 8 plazas, capaz de inclinarse lateralmente a velocidades de hasta 20 rotaciones por minuto. Cuando la estructura se eleva en el aire, el movimiento trae otra sorpresa. Las cabinas pueden oscilar libremente en monturas articuladas, creando oscilaciones impredecibles. Esta combinación de pequeños saltos, suaves y momentos bruscos de airtime hace que la atracción sea verdaderamente única. Jump 2 es una atracción que no puedes comparar con nada más. Su nombre está justificado. Realmente tienes que saltar a través de un caos de sensaciones. La empresa austríaca Funtime dio al mundo una atracción cuyo nombre lo dice todo. Rocket es como un vuelo espacial, solo que sin traje. Cabinas con forma de cohetes están fijadas a una torre alta, cada una diseñada para 5 filas de 2 asientos sin suelo. Al principio, los cohetes ascienden suavemente mediante un sistema de cable, girando alrededor de la torre. Pero eso es solo el comienzo. En un momento dado, entra en acción el mecanismo de motor eléctrico y los asientos comienzan a realizar toneles, volteretas interminables alrededor de su propio eje. Al final, estás rotando alrededor de la torre y haciendo volteretas como si estuvieras en gravedad cero. Añade efectos especiales. Los cohetes liberan penachos de humo iluminados por luces LED brillantes, y todo se convierte en un espectáculo de luz espectacular. Para quienes temen a las alturas, Rocket será una pesadilla, pero para los buscadores de adrenalina es una obra maestra. Después de un viaje así, no puedes evitar mirar a los astronautas con nuevo respeto. Cuando la empresa Who's presentó Top Spin en 1990, la atracción se convirtió instantáneamente en un éxito. Desde entonces se extendió por todo el mundo y se transformó en un clásico. El diseño es simple pero ingenioso. Una enorme góndola está suspendida entre 2 brazos masivos.
Cuando los brazos comienzan a rotar, los pasajeros enfrentan potentes volteretas y sensaciones de caída libre. El rasgo especial es el control. La góndola puede funcionar con distintos programas. A veces son guiones preestablecidos y a veces todo depende del operador. En manos hábiles, el operador puede convertir la atracción en una verdadera tormenta de adrenalina. Por cierto, fue en un top spin en Alemania donde se estableció un récord mundial. En un solo ciclo, la góndola dio 107 volteretas. Top spin es la prueba de que una mecánica sencilla puede ofrecer sensaciones que nunca olvidarás. El fabricante alemán Gerstlauer le dio al mundo una atracción donde tú decides cuán extrema será la experiencia. En el centro hay una torre alta alrededor de la cual se disponen hasta 24 asientos. Ascienden, ganando altura poco a poco y empiezan a rotar alrededor del eje. Pero la característica principal es que cada asiento tiene alas controladas por el pasajero. Con un poco de práctica, puedes balancear tu cabina de lado a lado o incluso entrar en volteretas sin fin. Algunos eligen una vista tranquila desde lo alto y disfrutan del paisaje, mientras que otros convierten el vuelo en una auténtica tormenta aérea. Sky Roller es una atracción donde tú decides si simplemente admirarás la panorámica o te organizarás un desfile de volteretas cargado de adrenalina. El fabricante alemán Sierer describe esta creación como el subidón de adrenalina definitivo, y hay que admitir que no exagera. En un mástil gigante de unos 30 metros de altura, están fijos 6 brazos largos en forma de estrella. Cada brazo tiene 5 asientos que pueden rotar 360 grados hacia adelante y hacia atrás. En conjunto, esto crea un espectáculo hipnótico. Los pasajeros se elevan a casi 100 metros para disfrutar de las vistas. Luego descienden con rapidez, girando y volteando al mismo tiempo. La combinación de altura, velocidad y rotación caótica convierte un viaje en Star Shape en un verdadero suplicio. Incluso si no te atreves a subir, ver la acción desde fuera es un placer aparte. La atracción parece un gigantesco espectáculo de luces, donde las personas flotan en el cielo como marionetas en hilos. La empresa holandesa KMG decidió que se puede bailar no solo en el suelo, sino también en el cielo. Tango es una atracción que justifica su nombre al instante. Todo se mueve al ritmo del caos total. Los pasajeros se sientan en 3 enormes piernas que se extienden desde la estructura central. Cada pierna tiene 2 grupos de 4 asientos sin suelo y están dispuestos espalda con espalda. Cuando el brazo principal eleva toda la estructura, comienza la rotación. La parte central se mueve en sentido antihorario y las 3 piernas en sentido horario. Como resultado, la gente gira, voltea y asciende a una altura de unos 22 metros. Las sensaciones son como si el espacio a tu alrededor se rompiera y se desplazara, como si hubieras aterrizado en una película de Doctor Strange. La desorientación es total y las fuerzas G son serias. La mayoría de las veces, Tango se encuentra en ferias itinerantes y carnavales, así que puede que te la encuentres en algún lugar cercano. La empresa estadounidense Larson International, conocida por crear Superloop, lanzó algo absolutamente demencial. Crazy Train parece como si hubiese sido diseñado en una fiesta con las ideas más salvajes. La estructura es simple y extraña a la vez. Un raíl ovalado está fijo en un armazón masivo. Un tren de 5 coches triangulares, con 4 asientos en cada uno, se desplaza por él. Al principio parece algo similar a Superloop. El viaje empieza de forma lenta y tranquila, pero luego toda la vía ovalada de repente empieza a girar horizontalmente. Y ahora te lanzas al caos donde las nociones de arriba y abajo dejan de existir. Crazy Train es una mezcla de atracción y sueño surrealista. Al verla, realmente te preguntas, ¿qué inspiró a los diseñadores? Sin embargo, el resultado es una atracción que rompe las reglas conocidas y ofrece una impresión completamente nueva. Bienvenidos a Sumanjaro, Drop of Doom, una atracción gigantesca en el parque Six Flags Great Adventure en Jackson, Nueva Jersey. ¿Qué tiene de especial? A primera vista, es un free fall, típico con ascenso y caída desde una altura de vértigo. Una subida lenta, dolorosamente larga y apenas unos segundos de caída vertiginosa. Pero todo está en la escala. En el momento de su apertura, en el año 2014, fue la atracción de caída libre más alta y más rápida del mundo. Te sientan en asientos para 8 personas,
Te aseguran con arneses y te elevan lentamente hasta una altura de unos 126 metros, justo a la cima de una torre maciza, cuya forma, dicho suavemente, despierta asociaciones extrañas. Al alcanzar el punto más alto, te quedas suspendido en la espera, largos 10 a 15 segundos, con los nervios al límite, y luego, sin previo aviso, la góndola se precipita hacia abajo, acelerando hasta 145 km/h. Da miedo. Para algunos, una prueba de resistencia del organismo y del estómago. Para otros, puro éxtasis. Pero admitámoslo, la pregunta queda abierta. ¿Deberían prohibirse semejantes atracciones? ¿O precisamente por estas emociones vamos a los parques de diversión? Ahora nos vamos a Filipinas, a la ciudad de Cebú. Y si te imaginas un parque tradicional con montañas rusas y multitudes ruidosas, te sorprenderás. Edge Coaster no es una estructura enorme entre un montón de atracciones, sino unos rieles fijados al techo del Hotel Crown Regency. A simple vista no parece súper rápido, va más lento que un conductor mayor en domingo. Pero la esencia es otra. La cabina se inclina de tal manera que literalmente miras hacia abajo a las bulliciosas calles del megáfono. La sensación es como si te sujetaran por los pies sobre el borde de un rascacielos. Y, lo más interesante, el grado de inclinación lo eliges tú mismo. Hay un joystick en la cabina y decides cuánto quieres colgarte sobre el precipicio. Suena como una diversión para valientes con nervios de acero. Si quieres probarlo tú mismo, tu destino es Cebú, en la azotea del Crown Regency Hotel, donde con gusto te cuelgan sobre la ciudad. Bienvenidos a Alemania, donde la atracción Infinity ya se ha hecho famosa como la atracción giratoria con inversiones más alta del mundo. La altura, más de 60 metros. Al principio todo parece inofensivo, vueltas lentas, música, una brisa ligera. Pero poco a poco las cabinas empiezan a elevarse cada vez más, y luego ocurre lo que muchos temen: la inversión boca abajo. En lugar de un paseo amable en carrusel, te encuentras en inversión total, sintiendo cómo la sangre se te sube a la cabeza y esperando que tus vecinos de asiento no sucumban a repentinos ataques de mareo. Infinity está diseñado para 24 personas y todo el ciclo dura cerca de 3 minutos. Tiempo suficiente para que el corazón se te caiga a los pies y vuelva varias veces. Imagina, firmas un papel confirmando que entiendes el riesgo para la vida y solo después te permiten subir a la atracción. Así comienza el encuentro con Giant Canyon Swing en el parque Glenwood Caverns Adventure Park, en el estado de Colorado. Unos columpios mecánicos enormes están fijados justo en el borde de un cañón profundo. Cada movimiento te lanza sobre el abismo y bajo tus pies, el río Colorado, borboteando a más de 400 metros por debajo. Todo el vuelo dura menos de un minuto, pero la adrenalina liberada en la sangre en ese tiempo puede compararse con saltos de paracaídas extremos. Abrir los ojos no lo consigue todo el mundo. El miedo a menudo vence el deseo de disfrutar de las vistas. Y ahora nos toca una atracción que destaca entre todas las demás, y precisamente porque es completamente diferente. Quizá alguna vez te hayas despertado en medio de la noche por la espantosa sensación de que caes al vacío. Imagina que ese sentimiento puede experimentarse no en sueños, sino en la vida real. ¿Tentador? ¿O por el contrario, aterrador? No se trata de un vuelo libre, estándar al estilo Disney con cabinas mullidas, arneses firmes y una decena de medidas de seguridad adicionales. Aquí decidieron quitar todos los atributos habituales de una atracción civilizada y dejar solo lo más importante: tú, la altura y la ley de la gravitación universal. Primero te elevan lentamente hasta una altura de unos 100 pies, aproximadamente 30 metros. Abajo en ese momento, solo el vacío y una red que parece inquietantemente pequeña. El operador, que está arriba, te engancha a un gancho, te aparta a un lado y, por su mirada, obtiene un claro placer del momento. En un instante te suelta y caes hacia abajo sin ninguna cuerda de bungee ni cable. Durante esos pocos segundos de caída, no hay absolutamente nada que pueda frenar la velocidad. Solo aire, viento en los oídos y un pánico creciente, hasta que la red te atrapa al final. En ese breve momento en que vuelas hacia el suelo, experimentas la sensación más auténtica de caída, 100% de realismo y ni una gota de ilusión. La Stratosphere en Las Vegas es todo un conjunto de atracciones de locura situadas en el techo del famoso hotel The Strat.
Aquí, a una altura desde la que se ve toda la ciudad, se pueden encontrar entretenimientos como Big Shot, X-Scream y, quizá el más impresionante de todos, Insanity. El nombre ya promete algo desorbitadamente peligroso y adrenalínico. ¿Pero qué es en realidad? Imagina una gigantesca construcción metálica en forma de brazo mecánico que recuerda al gancho de una máquina de peluches. La diferencia es que esta garra no está fijada en un salón acogedor, sino en el mismo borde de una torre celeste, a 866 pies, aproximadamente 264 metros, sobre el suelo. En cuanto te sientan y te aseguran, el mecanismo se extiende muy por fuera del borde del mirador. En ese momento bajo ti, solo el vacío y las luces de la ciudad extendiéndose abajo. La atracción empieza a girarte alrededor de su eje. Al principio el movimiento parece lento, pero poco a poco la velocidad aumenta y los asientos se inclinan hacia adelante a 70 grados, de modo que todo lo que ves delante de ti es una mirada directa al abismo. Si Giant Canyon Swing te pareció un desafío serio, entonces Terror Dáctil, situado en el mismo estado de Colorado, elevará el listón del miedo a un nivel completamente nuevo. Todo comienza con que te sientan en un asiento para 2 personas, fijado en el borde de un acantilado del cañón. Primero, la estructura inclina el asiento hacia adelante, de manera que miras directamente hacia abajo, al profundo precipicio. Bajo ti, rocas afiladas y la naturaleza rugiendo más abajo, y delante, solo el vacío. En ese momento sientes cómo el estómago empieza traicioneramente a encogerse, y el cerebro envía la señal, no lo hagas. Pero ya no hay elección. El mecanismo suelta el asiento, y caes en caída libre a una velocidad enorme. Parece que un poco más, y habrá que recogerte en pedacitos de las rocas de abajo, pero en el último momento los cables interceptan la caída, y comienza un balanceo furioso hacia adelante y atrás sobre el abismo. Ese instante de transición del horror al júbilo es especial. En un segundo piensas que todo ha terminado, y al siguiente ya te estás riendo, poseído por una potentísima dosis de adrenalina. Pero seamos sinceros, no todos se atreven a semejante cosa. Falcon's Fury no es solo una torre de caída libre, sino algo con un elemento adicional que convierte una atracción común en una prueba auténticamente nerviosa. Te elevan hasta una altura de 335 pies. Esto es aproximadamente 102 metros. Y en ese momento todo parece habitual. Asientos, arneses, ascenso lento. Pero en lo más alto empieza lo más interesante. El mecanismo gira tus asientos hacia adelante 90 grados, y ahora no miras al frente, sino directamente hacia abajo, con la cara hacia el suelo. Durante unos segundos te quedas suspendido en esa postura, viendo abajo todo con el más mínimo detalle. Y luego los asientos se sueltan, y te precipitas hacia abajo a una velocidad de unas 60 millas por hora, 97 km/h. La caída dura solo unos segundos, pero el corazón en ese tiempo pasa por todas las fases, del pánico al éxtasis. Para quienes buscan no solo la caída, sino la sensación máxima de vuelo en picado, Falcon's Fury será la elección ideal. Sí, por supuesto, estás listo para que las piernas te tiemblen todavía unos 10 minutos después. Y otra vez Colorado. Parece que a este estado le encanta colgar a la gente sobre abismos. Esta vez hablamos de Cloud Scraper Zip Line, la tirolina más alta de Norteamérica, tendida a través de Royal Gorge cerca de Colorado Springs. Antes de comenzar, un ritual obligatorio: firmar un documento en el que renuncias a reclamaciones en caso de desenlace imprevisto. Ya eso puede hacer que el corazón lata más rápido. Tras la instrucción, te aseguran en un sistema de seguridad firme, te enganchan al cable y te pones en marcha. La altura, 1200 pies, unos 370 metros, sobre el turbulento río Arkansas, que abajo parece una fina cinta plateada. El vuelo dura aproximadamente 1 minuto, pero las emociones en ese tiempo, como para todo un día. El ruido del viento en los oídos, la sensación de libertad absoluta y un miedo ligero pero constante de que estás al límite de las posibilidades de los nervios humanos. Y cuando aterrizas en el otro lado de la garganta, en la cabeza solo queda un pensamiento: sí, lo hice. En Los Ángeles también decidieron jugar con la altura, pero lo hicieron a su manera, glamurosa. En el año 2016 se abrió en el edificio US Bank Tower la atracción Sky Slide. Era un tobogán completamente transparente de 45 pies, unos 14 metros, de longitud, fijado en el exterior del edificio y que conectaba el piso 70º y el 69º.
Te sentabas en una alfombrilla especial y literalmente te deslizabas por el aire, viendo bajo ti todo, desde los techos de los rascacielos vecinos hasta los cochecitos abajo. La altura aquí era de unos 1000 pies, 305 metros, sobre la calle, y para quienes no se llevan bien con las alturas, se convertía en una prueba auténtica. Sin embargo, esta atracción vivió poco. En el año 2020, durante la pandemia, la cerraron y luego decidieron no reabrirla, afirmando que el tobogán arruinaba la atmósfera de negocios del edificio de oficinas e interfería a los arrendatarios. ¿Quién hubiera pensado que turistas deslizándose frente a las ventanas podrían parecerle a alguien inadecuados? Nos trasladamos a la ciudad de Sandusky, estado de Ohio, al famoso parque Cedar Point, un verdadero paraíso para los amantes de las montañas rusas. Aquí, en mayo de 2002, se inauguró la atracción Wicked Twister, que en ese momento se convirtió en la montaña rusa invertida más alta y más rápida del mundo. Esta máquina de adrenalina funcionó casi 2 décadas, regalando a más de 16 millones de personas emociones potentísimas. En septiembre de 2021, la retiraron definitivamente del servicio, pero los recuerdos de quienes se montaron en ella permanecieron para siempre. La esencia de la atracción es sencilla, pero el efecto colosal. Los asientos están suspendidos de manera que tus piernas cuelgan libremente en el aire. A la señal, el tren se lanza hacia adelante, ascendiendo por un riel casi vertical, enroscándose en espiral. Luego, una caída vertiginosa hacia atrás, de nuevo subida, solo que ya en sentido contrario, y todo se repite varias veces. La velocidad, las fuerzas G, la rotación y la dirección impredecible del movimiento crean la sensación de que te giran en ingravidez. Tan intensamente que ya en los primeros segundos, la sangre empieza a subir a la cabeza y en el estómago aparece ese frío de montaña rusa. Curiosamente, ya tras la primera temporada de trabajo, hubo que reforzar la atracción, añadir elementos adicionales de rigidez para soportar las cargas. Después de eso, Wicked Twister sirvió fielmente muchos años más, llevando tanto alegría como gritos de horror a quienes se atrevían a subir. El estado de Maryland difícilmente puede llamarse la capital de los entretenimientos extremos, pero precisamente aquí, en el parque Six Flags America, se encuentra una de las atracciones más impresionantes de la región, Superman, Ride of Steel. Inaugurada en mayo del año 2000, este gigante de acero hace tiempo que se convirtió en un clásico. Y aunque a escala mundial sus récords son modestos, para los locales es un verdadero símbolo de velocidad y dinamismo. El embarque, estándar, ocupas un lugar en un tren con vagones tradicionales. El motor empieza a arrastrar lentamente el convoy hacia arriba por una larga subida, y cuando parece que la cima nunca llegará, el vagón alcanza el pico y se precipita hacia abajo por una pendiente casi vertical. La velocidad alcanza 73 millas por hora, aproximadamente 118 km/h. El tren se mete en giros cerrados, se zambulle en valles y vuelve a elevarse, creando ese efecto de pérdida de peso en el estómago. Unos minutos de puro éxtasis, mezclados con gritos sonoros, y el tren vuelve suavemente a la estación. Superman. Ride of Steel no va de inversiones inesperadas o elementos súper complejos, sino de la clásica del género: velocidad, descensos empinados y euforia en la meta. A veces, para enamorarte de las montañas rusas, no hace falta nada sobrenatural. No todas las impresiones extremas vienen de parques ruidosos. En Suiza, en la región de Haslital, está Gelmerbahn, un funicular que no solo lleva a los turistas a un pintoresco lago, sino que regala emociones comparables a las de una atracción. Construido en 1926, originalmente servía un propósito estrictamente práctico: transportar materiales para la construcción de una central hidroeléctrica. Pero hoy es un atractivo turístico con vistas increíbles y con una pendiente que hace que el corazón lata más rápido. La longitud del recorrido, 3.373 pies, y el desnivel, 1.470 pies, unos 448 metros. La velocidad de movimiento es pequeña, pero el ángulo de inclinación y la sensación de que el vagoncito apenas se sujeta a los rieles crean una mezcla sorprendente de entusiasmo y leve pánico. Asciendes lentamente a lo largo de peñascos, y abajo van quedando bosques y ríos de montaña. Cada eslabón chirriante de la vieja construcción recuerda que este sistema tiene casi 100 años, y en eso hay una magia especial. Aquí no hay caídas bruscas ni bucles, pero la sensación de altura y cercanía al precipicio compite con las montañas rusas más locas. La empresa KMG creó un monstruo,
Inversion 24 es una de las atracciones más extremas del planeta, con una altura de 65 metros. A primera vista, se parece a Speed 32, un enorme brazo con asientos en los extremos, pero hay una diferencia clave. Aquí las sillas no dan la vuelta, y, por extraño que parezca, eso hace que el viaje sea aún más brutal. Cuando el brazo asciende a la altura máxima, los pasajeros acaban colgando boca abajo a más de 200 pies del suelo. Ese momento de suspensión es la esencia pura del miedo a las alturas. En Alemania incluso se prohibió que hiciera más de una rotación completa seguida. Así de extrema es. Y para transportarla, se necesitan 4 camiones separados. Inversion 24 no es solo una atracción, es una prueba de valor. En el Parque Adventure Island de Inglaterra, decidieron construir una atracción única por su cuenta, y el resultado superó todas las expectativas. Time Machine es un proyecto a medida que ganó fama mundial. Primero, los pasajeros se recuestan en los asientos como si estuvieran en una cama. Luego, el brazo eleva toda la estructura y empieza la rotación. Cada cabina también se inclina hacia un lado, añadiendo caos. No te dejes engañar por su aspecto. La atracción es compacta, pero en términos de fuerzas G, puede superar incluso a Speed XXL. La fuerza aquí alcanza casi 4G. La sujeción es solo un cinturón abdominal sencillo, lo que hace el viaje aún más demencial. Time Machine es un verdadero desafío, y mucha gente viaja específicamente a Southend-on-Sea para montarla. Si Speed XXL te pareció una locura, su hermano mayor de KMG sube la apuesta todavía más. Speed 32 es un gigante que se eleva a la asombrosa cifra de 65 metros de altura. En esencia, es una de las atracciones feriales viajeras más altas del mundo. El diseño es similar, un brazo largo con asientos en los extremos que pueden voltear. Pero la diferencia es que, en lugar de 8 personas, admite nada menos que 32. La enorme cantidad de asientos hace que la atracción sea a la vez espectacular e intimidante. Cuando toda esta máquina empieza a girar, te encuentras a la altura de un rascacielos mientras también rotas sin parar. Los giros locos combinados con esa altura convierten el viaje en una locura caótica, donde hasta los veteranos de la adrenalina se marean. Speed 32 no es solo una atracción, es pura anarquía de adrenalina que se convierte sin esfuerzo en la gran sensación de cualquier feria. ¿Qué pasa si potencias unos columpios ordinarios con tecnología a nivel de superhéroe? La respuesta es simple. Screaming Swing de la empresa estadounidense CNTS Sansei. El diseño es sencillo, 2 brazos gigantes de vaivén, cada uno con asientos en el extremo inferior. Cuando arranca la atracción, los pasajeros son impulsados cada vez más alto hasta alcanzar una altura de más de 40 metros. En esos momentos, literalmente te elevas al cielo y sientes ingravidez. La sujeción es solo una barra sobre las rodillas, lo que potencia la sensación de libertad. Aunque la atracción no invierte, las fuerzas G y los potentes impulsos ofrecen la sensación de una montaña rusa extrema. Recientemente, en SeaWorld San Antonio, abrieron la versión más alta de Screaming Swing, donde los pasajeros ascienden a casi 41 metros. Es un auténtico hallazgo para quienes aman la adrenalina sin volteretas caóticas. La empresa Mosers Rides decidió que Energy Storm no era lo bastante loco y creó Speed Flip. Si Energy Storm es famosa por su largo colgar boca abajo, Speed Flip se centra en la velocidad máxima y la intensidad. Aquí los asientos giran exactamente como sugiere el nombre. Literalmente voltean de forma caótica y sin parar. Las góndolas giran en todas direcciones y, junto con ellas, los brazos largos rotan, convirtiendo la atracción en un huracán de fuerzas G. Esta atracción puede hacer girar incluso a los más experimentados amantes de la adrenalina, hasta que las piernas te tiemblen al bajar. Speed Flip no es para principiantes, ni para quienes solo quieren dar una vuelta. Es una prueba de resistencia donde no hay puntos débiles. La empresa italiana Technical Park creó una atracción que muchos entusiastas llaman la más extrema de todas. Flying Fury es un verdadero simulador de vuelo donde tú controlas el caos. La estructura consta de una columna en forma de T y 2 brazos con cabinas con forma de avión en los extremos. Cada cabina tiene 4 plazas y puede girar en los 3 ejes. Con un joystick estableces tu propia trayectoria de vuelo.
Puedes hacer toneles, volteretas, volar de lado o lanzarte en picadas pronunciadas. Mientras tanto, el brazo principal realiza ascensos y descensos bruscos, amplificando las sensaciones. Flying Fury es una mezcla de control total y movimiento caótico. No necesitas un certificado de piloto para sentirte como un verdadero as que desafía el cielo. La atracción asombra incluso a los más curtidos amantes de la adrenalina. Una atracción sin la cual no se puede imaginar ninguna feria estadounidense. Zipper, de Chance Rides, es el símbolo de la locura de carnaval. La estructura es un marco alargado y giratorio con cabinas para 2 personas que se desplazan por sus lados. Las cabinas giran sobre sus ejes mediante un sistema de cadena, y cada vuelta se convierte en una cascada de volteretas y caídas bruscas. Las fuerzas G son extremas. Las G positivas y negativas se alternan cada segundo. En un solo viaje puedes obtener decenas de volteretas seguidas, y no es broma. Muchos aún recuerdan Zipper como la atracción más loca de su infancia. En la versión clásica, los pasajeros están sujetos solo por un simple pestillo en la puerta de la cabina. Los modelos modernos recibieron arneses sobre los hombros, pero los fans están seguros de que la versión original es mucho más genial. Zipper es la quinta esencia del caos y la adrenalina. Puede descolocar incluso a los más duros, pero precisamente por eso sigue siendo una leyenda. A primera vista, SuperShot parece una torre de caída ordinaria, pero las apariencias engañan. El fabricante Larson International convirtió un género familiar en una prueba impactante. Todo comienza de manera normal. Los pasajeros se sientan en asientos que ascienden. Pero a diferencia de otras torres, no hay pausa en la cima. No hay un segundo de silencio cuando se te paraliza el corazón. En su lugar, tras un clic, llega una caída instantánea y brusca hacia abajo. La atracción literalmente te saca el aire de los pulmones. El golpe de adrenalina es tal que lo primero que quieres decir después es «Dios mío». Es precisamente este factor sorpresa lo que hace de SuperShot una de las versiones de torre más extremas del mundo. El fabricante italiano Zamperla aparentemente adivinó el sueño de muchos. ¿Alguna vez quisiste estar en la cabina de un avión que perdió el control? Esta atracción es exactamente eso. El modelo estándar Air Race es la base, pero la versión Super añade niveles extra de adrenalina. Los visitantes se sientan en pequeñas cabinas de avión sujetas a los extremos de brazos giratorios. Estos brazos están conectados a radios que salen de una columna central. A medida que la columna gira, las cabinas empiezan a rodar de lado, realizando toneles. En la versión Super, los brazos también ascienden más alto por la columna, dando al vuelo nuevas alturas y sensaciones aún más mareantes. Esta es precisamente la atracción que no deberías tomar después de un almuerzo copioso. Las impresiones serán demasiado intensas, y a juzgar por la popularidad del modelo, es probable que pronto aparezca una de estas atracciones en un parque cerca de ti. La empresa suiza Intamin es conocida por sus obras maestras técnicas, y Gyro Swing es una confirmación vívida. Este péndulo gigante no solo balancea a la gente de lado a lado, convierte el vuelo en un espectáculo de fuerzas G. Una góndola circular masiva con decenas de asientos gira sobre su eje mientras simultáneamente se balancea en un brazo largo. Cuando la atracción alcanza la altura máxima, los pasajeros experimentan brevemente ingravidez, despegándose por completo de sus asientos. Atención especial merece el sistema de sujeción. Aquí es lo más libre posible, dando espacio al torso. Sientes cada segundo de vuelo con todo el cuerpo, sin restricciones excesivas. Gyro Swing no es solo una atracción, es un verdadero vuelo que te deja eufórico y con ganas de repetirlo una y otra vez. La historia de esta atracción se remonta al pasado. Creada por Airlie Aircraft Company, que apareció en 1930 y al principio se dedicaba a entrenadores de aviación, se convirtió en uno de sus primeros pasos en la industria de las atracciones. Rollo Plane, más conocido por el público como Salt and Pepper, es un clásico. El diseño es simple. Cabinas góndola están fijadas en cada extremo de un largo brazo giratorio. Cada cabina alberga a 2 personas, hasta un total de 8 pasajeros a la vez. El truco es que las góndolas mismas también pueden girarse ligeramente de lado, aunque no llegan a voltearse por completo boca abajo. Pero esa libertad de movimiento adicional crea una sensación de desorientación total y hace que la atracción sea realmente emocionante.
Algunas versiones de Roloplane pueden pasar de la rotación vertical a la horizontal, lo que añade fuerzas G laterales salvajes. Así que cuando subas a esta atracción retro, prepárate para un viaje único y vigorizante que sin duda se quedará en tu memoria. La empresa estadounidense Alan Herschel Manufacturing le dio al mundo esta atracción allá por 1942, y aunque han pasado más de 8 décadas, Looper sigue considerándose icónico. Su principal atractivo es que el pasajero realiza las volteretas por sí mismo. Cada cabina redonda tiene un pedal. Al presionarlo con los pies, se activa un mecanismo de embrague que hace que la cabina dé la vuelta. Para su época, esto fue un verdadero avance. Por primera vez, los visitantes podían controlar sus sensaciones. Más tarde apareció una atracción casi idéntica, Rock and Roll de Chance Rides, pero el original aún conserva un encanto especial. Hoy en día quedan muy pocos Looper y puedes encontrarlos solo en ciertos parques. Pero si tienes la suerte de toparte con esta rara reliquia, no la dejes pasar. Es un viaje al pasado donde la mecánica y el ingenio humano obraban maravillas. Los maestros italianos del entretenimiento dieron al mundo un verdadero torbellino de locura. Inicialmente esta atracción fue producida por Sorani y Moser, y más tarde Zamperla se hizo cargo de su fabricación. Energy Storm hace honor a su nombre. No es solo una atracción, es una prueba de resistencia. La estructura consta de varios brazos largos con grupos de 6 u 8 asientos en los extremos. Cuando todo se pone en marcha, los brazos comienzan a rotar alrededor del eje central, mientras simultáneamente hacen girar las cabinas en círculos pequeños. Pero el verdadero caos empieza cuando los brazos se elevan y los pasajeros quedan boca abajo, mientras el giro no se detiene. Esta mezcla de giros, volteretas y un prolongado colgar boca abajo puede dejar sin aliento incluso a un buscador de emociones curtido. Energy Storm no es solo una atracción, es una comprobación de cuán preparado estás para soportar fuerzas G cuando cada segundo se siente como una eternidad. Incluso quienes están acostumbrados a las montañas rusas extremas admiten, es un verdadero monstruo. Otra máquina de Zamperla, y nuevamente una verdadera joya para los amantes de la adrenalina. Presentada por primera vez en 1999, Power Surge se convirtió en un éxito y aún hoy sigue siendo uno de los puntos imperdibles para los buscadores de emociones. El aparato luce impresionante. 6 brazos masivos irradian desde un eje central, con asientos para 2 personas en los extremos. Los pasajeros están asegurados por arneses sobre los hombros, mientras sus piernas quedan libres. Cuando la atracción comienza, toda la estructura cobra vida. Los brazos empiezan a rotar, luego se suma el eje principal, dando al movimiento un ritmo enloquecido. Como resultado, los asientos no solo giran, sino que también se bambolean, rotando en trayectorias caóticas. Power Surge es siempre una experiencia única. Cada viaje se convierte en una serie de tirones repentinos, volteretas y maniobras bruscas. Es precisamente este caos lo que la convierte en favorita del público. Aquí realmente entras en un mundo de adrenalina pura. Creada por la empresa británica Tivoli, esta atracción prácticamente grita que girar puede ser una locura. En su diseño, Remix se parece a la popular Orbiter, pero las diferencias la hacen muchas veces más intensa. El dispositivo es una columna central giratoria, de la que se extienden varios brazos móviles. En cada brazo hay grupos de asientos montados en satélites, que pueden girar adicionalmente. La diferencia principal entre Remix y la Orbiter clásica son los asientos totalmente abiertos, sin suelo, y la posibilidad de elevar los brazos a ángulos superiores a 90 grados. Imagina, ya estás girando en altura, y luego el ángulo se vuelve más y más pronunciado, y de repente sientes como si despegaras por encima del suelo. Es un verdadero reto. Hay que sujetarse bien y estar listo para fuerzas G que te harán girar hasta perder el sentido de la orientación. Este clásico es familiar para muchos y definitivamente no es para estómagos débiles. El diseño es simple pero increíblemente efectivo. Una plataforma circular horizontal con una barandilla alrededor del perímetro. Cuando la atracción arranca, la plataforma gira cada vez más rápido, creando una poderosa fuerza centrífuga que literalmente pega a los pasajeros contra las paredes. Pero aquí es donde comienza la verdadera sorpresa. En el punto álgido de la rotación, un mecanismo hidráulico de elevación inclina la plataforma hasta una posición casi vertical.
Entonces el bucle familiar de giro se convierte en una danza vertiginosa en el cielo. La gravedad parece perder su poder y las fuerzas G golpean tu cuerpo con tal intensidad que te deja sin aliento. Si tienes un estómago sensible, es mejor que evites Roundup, pero si quieres ponerte a prueba y comprobar los límites de tu cuerpo, esta atracción se convertirá en una auténtica prueba. El fabricante alemán Mondial creó una de las atracciones más queridas tanto en ferias como en parques temáticos. Top Scan es un cóctel loco de giros y volteretas que deleita a los espectadores y deja totalmente atónitos a quienes se atreven a subir. Se parece a Star Shape, pero la diferencia clave es un eje inclinado. El brazo central no gira en vertical, sino en ángulo, añadiendo caos al movimiento. Las cabinas se balancean de un lado a otro, mientras el brazo masivo azota toda la estructura hasta alcanzar una gran velocidad. Como resultado, los pasajeros se encuentran a veces boca abajo, a veces en una caída brusca, como si estuvieran dentro de un giroscopio gigante. Top Scan es una atracción donde no puedes predecir el siguiente momento. Cada giro se convierte en una sorpresa, y es esta imprevisibilidad la que la convierte en favorita del público. Las Vegas es famosa no solo por los casinos y las luces de neón. En la cima del hotel The Strat se oculta una prueba para quienes están dispuestos a mirar al miedo a la cara. La atracción Insanity. A una altura de casi 900 pies sobre el suelo, una gigantesca garra mecánica saca a la gente más allá del borde del rascacielos. Te sostiene solo una única barrera de sujeción, y entonces empieza lo más terrorífico. La estructura inclina bruscamente los asientos a un ángulo de 70 grados y comienza a girar a una velocidad de hasta 40 millas por hora. Bajo tus pies hay vacío y las luces nocturnas de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Te lanza en círculos frenéticos y cada rotación subraya lo mismo. Debajo de ti no hay nada salvo aire frío. Insanity combina dos extremos, una altura que marea y un giro implacable. Eso es precisamente lo que la convierte en una de las atracciones más extremas del mundo. No es solo una prueba de valentía, es una lucha con tu propio cerebro, cuando el cuerpo grita instintivamente que hay un peligro mortal y la mente entiende que no hay camino de regreso. ¿Aceptarías subirte a esta locura giratoria casi a 1 kilómetro de altura? ¿O preferirías contemplar las luces de Las Vegas desde tierra firme? En Osaka, Japón, en el Parque Expo Land, reinaba antaño una atmósfera de alegría. Las familias acudían para montarse en las montañas rusas y disfrutar de la fiesta. Pero en el año 2007, todo cambió. La atracción Fujin Raijin II se salió de las vías de repente. Un vagón se desprendió y, como resultado, murió una estudiante de 19 años, mientras que decenas más resultaron heridas. La investigación mostró que la causa fue la negligencia. Los ejes de los vagones no se habían cambiado durante más de 15 años. Esta tragedia se convirtió en símbolo de lo que sucede cuando un parque descuida el mantenimiento. Tras el incidente, la reputación de Expo Land se desplomó y los visitantes dejaron de acudir. El parque intentó recuperarse, pero la confianza ya no volvió. En el año 2009 cerró para siempre. Fujin Raijin II pasó a la historia como ejemplo de que las atracciones deben mantenerse con el máximo cuidado. Aquí el error costó vidas humanas y destruyó todo un parque. En China, las maravillas de la ingeniería a menudo se combinan con juegos al límite de los miedos humanos. Uno de esos lugares fue el puente de vidrio East Taihang Glass Walk, suspendido a una altura de más de 715 pies sobre el suelo. Bajo los pies de los turistas hay paneles transparentes y se crea la ilusión de que caminas por el aire. Para intensificar el efecto, los ingenieros añadieron un efecto especial, el sonido de cristal quebrándose. Ese instante lleva a muchos al pánico, porque parece que todo se va a romper justo bajo tus pies. Pero esto no es más que un calentamiento antes de la maravilla principal. El puente de Zhangjiajie, considerado el puente de vidrio más largo y más alto del mundo. Su longitud supera los 1.400 pies y su altura es de casi 1.000 pies sobre el suelo. Los paneles de vidrio abren vistas increíbles del valle, pero, al mismo tiempo, provocan un auténtico terror. La gente se detiene, se pega a las barandillas, incapaz de dar un paso más. Para demostrar la resistencia de la construcción, incluso pasó por el puente un todoterreno de varias toneladas, y el vidrio resistió.
Pero el efecto psicológico del suelo transparente es imposible de doblegar. Convierte el paseo en una prueba de resistencia y temple. Estos puentes son un desafío para quienes temen a las alturas. Demuestran que, a veces, las sensaciones extremas pueden experimentarse no solo en las atracciones, sino también en obras maestras de la ingeniería, donde la propia tierra parece un engaño. Cuando en Kansas City inauguraron el tobogán acuático Verrückt, lo llamaron el más alto del mundo. La gente venía de todas partes para experimentar ese descenso demencial. La torre se alzaba decenas de metros, y su elemento principal era una caída casi vertical que lanzaba la balsa a una velocidad cercana a la de una autopista. Era la promesa de adrenalina y emociones inolvidables. Pero en el año 2016 ocurrió lo irreparable. Caleb Schwab, un niño de 10 años, hijo de un político conocido, murió. Su balsa se elevó en el aire y chocó contra una estructura metálica. La tragedia conmocionó al país. Se acusó incluso a los creadores del tobogán de homicidio imprudente, aunque después se retiraron los cargos. Con todo, la reputación del parque Schlitterbahn quedó destruida. Verrückt se cerró y poco después se desmanteló por completo. Esta historia se convirtió en una de las catástrofes más sonadas del mundo de las atracciones. Demostró que la búsqueda de récords y de extremidad no debe pesar más que la seguridad elemental. Verrückt quedó en la memoria como el tobogán en el que el sueño de una aventura apasionante se convirtió en el precio más terrible. En el Parque Playland de Nueva York, funcionó en su momento la atracción Mind Scrambler, la favorita del público, creada para marear y desorientar. Pero la diversión se transformó en tragedia. En el año 1998, murió allí una niña de 7 años, que fue arrojada del asiento cuando ayudaba a otros a abrocharse. Apenas 3 años después, en el 2001, la atracción volvió a llevarse una vida. Esta vez falleció una empleada del parque, Gabriela Garin, expulsada durante una revisión de seguridad. 2 muertes en tan poco tiempo asestaron un golpe del que el parque no pudo recuperarse. Mind Scrambler se cerró para siempre, y su desmantelamiento se convirtió en símbolo de una nueva era en materia de seguridad de atracciones. Estos hechos demostraron que incluso las diversiones más cotidianas pueden volverse mortales si se ignoran las normas. Ahora Mind Scrambler se menciona como advertencia. Ninguna atracción vale una vida humana. En el año 2000, el parque californiano Knott's Berry Farm lanzó la atracción Perilous Plunge, una caída acuática con un descenso casi vertical y un espectacular chapuzón al final. La atracción se convirtió de inmediato en sensación, atrayendo a miles de amantes de la adrenalina. Pero en el año 2001 ocurrió una tragedia. Una mujer cayó del asiento durante la bajada y murió. Este caso conmocionó a los visitantes y puso en duda la seguridad de toda la atracción. A pesar del incidente, Perilous Plunge siguió funcionando varios años más. Sin embargo, las averías, las quejas y las sospechas de falta de fiabilidad se multiplicaban. El parque intentó modernizar el sistema de seguridad, pero nunca logró recuperar por completo la confianza. En el año 2012 se tomó la decisión definitiva. Perilous Plunge se cerró y se desmanteló. Aunque oficialmente aquella tragedia fue la única, el simple hecho de un caso mortal y los problemas constantes convirtieron a la atracción en símbolo de que las diversiones extremas no deben ir en contra de la seguridad. Perilous Plunge se convirtió en un recordatorio lúgubre para la industria del entretenimiento. La inspección, las pruebas y la atención al detalle no son opcionales, sino una necesidad vital. En la ciudad china de Chongqing se encuentra el parque temático Orivision, que bien puede llamarse uno de los lugares más extremos del planeta. Aquí las atracciones no solo asustan, literalmente hacen que el corazón se detenga. Una de las más demenciales son los columpios gigantes que elevan a la gente a una altura de más de 1000 pies y luego los sueltan en caída libre sobre un profundo desfiladero. Solo unos pocos cables sostienen el asiento y la sensación de ingravidez y caída cala hasta los huesos. Pero los horrores del parque no acaban ahí. Hay un puente con un corte de 500 pies y a los visitantes se les propone dar un salto de una plataforma a otra. Aquí no puede haber errores, el más mínimo movimiento en falso y el abismo se traga al valiente. La diversión más aterradora es una cama suspendida a 1000 pies de altura.
Los huéspedes se atan con arneses de seguridad, pero la idea de pasar la noche en el aire, balanceándose con el viento sobre la tierra, puede paralizar incluso a los más valientes. Orivicio no es simplemente un parque, es un lugar donde el miedo se convierte en prueba física. Aquí la persona se ve obligada a mirar en sus propias profundidades y a enfrentarse a sus fobias más íntimas. No en vano lo llaman uno de los lugares más aterradores de la Tierra. En el año 2023, el mundo se hizo eco de la noticia de la atracción más peligrosa que jamás haya existido. Se trata de las montañas rusas Sky Serpent, construidas sobre una cordillera en Laura City. Esta gigantesca construcción se elevaba hacia las nubes, atrayendo desde todo el mundo a quienes ansiaban adrenalina. El creador de las montañas rusas, el ingeniero Marco Bellini, decidió ir a los extremos, añadir inversiones extremas y caídas casi verticales. Y aunque la atracción superó numerosas inspecciones, los errores fatales eran inevitables. Durante el funcionamiento de Sky Serpent, ocurrieron varios incidentes trágicos. El más sonado fue la muerte del especialista en acrobacias Alex Rivera. Decidió realizar un truco peligroso, engancharse bajo los rieles durante el movimiento del tren. Pero se produjo una avería mecánica y el vagón perdió el control, lo que se convirtió en una catástrofe mortal. Después de ese caso, la opinión pública exigió cerrar la atracción. Y, a pesar de su popularidad, las autoridades reconocieron que el riesgo era demasiado grande. Sky Serpent se detuvo definitivamente, dejando tras de sí una fama sombría. ¿Valió la pena el júbilo frente a riesgos tan mortales? ¿O podrían haberse evitado las tragedias? Las montañas rusas de madera despiertan nostalgia en muchos. Se asocian con la infancia, el bullicio del parque y el aroma del algodón de azúcar. Pero tras ese encanto se esconde también una amenaza mortal. En Boston, en el parque River Beach, funcionó la atracción llamada Derby Racer, que con el tiempo se convirtió en símbolo de tragedias. A lo largo de los años de explotación, ocurrieron allí varias muertes. 5 personas, en distintos años, fueron arrojadas de los vagones. Cada nueva muerte ennegrecía cada vez más la reputación del parque. La indignación pública crecía y, al final, tras la quinta tragedia, en el año 1936, Derby Racer fue desmantelada. Pero la historia no terminó ahí. Poco después, el parque lanzó nuevas montañas rusas llamadas Lightning. Sin embargo, también duraron solo 6 años. En el año 1933, volvió a ocurrir una muerte. Estas historias se convirtieron en un recordatorio siniestro de que el descuido de la seguridad y la falta de mantenimiento oportuno pueden conducir a lo irreparable. Las montañas rusas de madera son especialmente susceptibles al desgaste, y el menor descuido de las inspecciones técnicas puede costar vidas. Las tragedias de Derby Racer y de Lightning cambiaron la industria. Precisamente después de ellas, el control y la normativa en las atracciones se hicieron mucho más estrictos. Pero el recuerdo de cómo las víctimas pagaron por la negligencia ajena sigue vivo hasta hoy. En el año 1979, en el parque de atracciones Luna Park de Sydney, ocurrió una de las catástrofes más espeluznantes de la historia de las atracciones australianas. La atracción Ghost Train, destinada solo a asustar levemente a los visitantes, se convirtió en una trampa mortal. Dentro del tren, se desató un incendio de repente. Las llamas envolvieron de inmediato las estructuras y la gente quedó atrapada. Como resultado, murieron 7 personas. El fuego destruyó toda la atracción y sus causas siguen siendo un misterio. Unos hablan de un cortocircuito, otros sospechan de incendio provocado. Pero la investigación no dio una respuesta definitiva. Es más, muchos están convencidos de que se encubrió el caso, que las autoridades y los propietarios del parque no estaban interesados en encontrar la verdad. Esta tragedia sacudió a todo el país, dejando una herida profunda en la memoria de sus habitantes. Ghost Train se convirtió en símbolo de que incluso las diversiones más simples e inofensivas pueden transformarse en una pesadilla si la seguridad está en riesgo. Desde entonces, el parque endureció las normas, pero el recuerdo del incendio no desapareció. La historia de Ghost Train aún pone la piel de gallina, recordando que la oscuridad a veces oculta un peligro real. En Japón, en el parque Cosmo World, hay una atracción que destaca entre las demás no por récords de altura o velocidad, sino por su giro inesperado.
es la Vanish Roller Coaster, y su truco principal hace que el corazón se te caiga a los pies, incluso si eres un amante experimentado de las emociones fuertes. Las montañas rusas comienzan de manera bastante habitual: descensos bruscos, inversiones, curvas cerradas que quitan el aliento. Pero, de repente, el tren entra a toda velocidad en un túnel submarino oscuro, escondido bajo el agua. Por unos instantes, parece que literalmente te zambulles en las profundidades. Ese descenso instantáneo a la oscuridad causa un verdadero shock. Agua alrededor, salpicaduras, el silbido del aire y la sensación de total desconocimiento. No ves a dónde se dirige el vagón, y precisamente ese momento crea una sensación de pánico. Cuando el tren vuelve a irrumpir a la luz, la velocidad y el estallido de emociones alcanzan el máximo. La atracción no es la más alta ni la más rápida, pero su efecto único, sumergirse en un abismo acuático, la convierte en una de las atracciones más inusuales y aterradoras del mundo. ¿Te atreverías a arriesgarte y dar ese inesperado salto a la oscuridad? En el pintoresco paraje chino de Wulingyuan se eleva una maravilla de la ingeniería: el ascensor Bailong. No es solo un elevador, sino el ascensor exterior más alto del mundo. Su altura supera los 1070 pies, y toda la estructura está hecha de vidrio. Cuando la cabina empieza a moverse, a los pasajeros se les corta la respiración. Con cada segundo, la Tierra queda más y más lejos, y alrededor se abren vistas panorámicas de gargantas montañosas y bosques verdes. Pero las paredes transparentes vuelven el viaje realmente aterrador. Bajo tus pies solo hay vidrio, y parece que estás suspendido directamente sobre el abismo. Añade tensión el hecho de que esta zona es sísmicamente activa. Sí, el ascensor está equipado con sistemas modernos que reaccionan a las más leves oscilaciones y permiten evacuar a la gente, pero la idea de que un terremoto pueda empezar durante el trayecto acelera el latido del corazón. La cabina asciende a una velocidad de 12 millas por hora, y unos pocos minutos se transforman en una prueba de temple. Algunos pasajeros se pegan a las paredes y cierran los ojos. Otros no pueden apartar la mirada de la belleza pavorosa tras el vidrio. Bailong es un desafío para quienes temen a las alturas. ¿Serás capaz de entrar y subir tranquilamente al cielo cuando cada célula de tu cuerpo exige detenerte? Quizá ninguna atracción en el mundo dejó una reputación tan siniestra como la piscina de olas del tristemente célebre Action Park estadounidense. Allí las olas artificiales debían regalar alegría, pero en la práctica se convertían en una trampa mortal. La piscina generaba olas potentes y caóticas con las que muchos simplemente no podían lidiar. Los socorristas no eran suficientes. Apenas una docena de personas intentaba vigilar a cientos de visitantes al mismo tiempo. La gente se ahogaba ante sus ojos, y por desgracia, no a todos se lograba salvar. A lo largo de los años de funcionamiento, al menos 2 personas se ahogaron, y decenas más estuvieron a punto de perder la vida. Y lo más terrible es que muchos lo percibían como parte de la diversión extrema, como si el riesgo fuera un elemento del espectáculo. Action Park se convirtió en símbolo de irresponsabilidad. Allí la seguridad cedía claramente el paso al deseo de sorprender y asustar. Por eso la piscina quedó en la memoria como una atracción mortal, donde la diversión podía convertirse en tragedia en cualquier segundo. Y a esta historia se añade el destino de otra espantosa atracción acuática: el gigantesco tobogán Verrückt en Kansas. En el año 2016 murió allí un niño de 10 años, Caleb Schwab. Su balsa perdió el control y salió fuera del recorrido. Tras esa catástrofe, la atracción se cerró para siempre. Y surge la pregunta: ¿te arriesgarías a probar tales diversiones, sabiendo que ya se han cobrado vidas? Para quienes buscan no solo la belleza de la naturaleza, sino también adrenalina, en Perú hay un lugar verdaderamente único: Sky Lodge Adventure Suite. No es un hotel común, sino varias cápsulas transparentes suspendidas en un acantilado vertical, a más de 1200 pies sobre el suelo. Llegar allí ya es una aventura. Los huéspedes o bien trepan por una ruta montañosa vertical, o bien utilizan una tirolina para quedar colgando sobre el abismo y llegar a sus habitaciones del cielo. No hay redes de seguridad ni barandillas protectoras bajo las cápsulas. Bajo ti, solo hay paredes de roca y un cortado que marea. Cualquier error en el camino puede costar la vida. E incluso estando dentro, los viajeros se sienten a la vez seguros y mortalmente vulnerables. Dentro de las cápsulas hay de todo para la comodidad:
Camas, un interior acogedor, comida. Pero la sensación de que literalmente flotas en el aire no te suelta ni un minuto. Para unos, es una oportunidad de desafiar sus propios miedos y disfrutar de la panorámica del Valle Sagrado. Para otros, una auténtica pesadilla en la que cada movimiento provoca un temblor. Sky Lodge no es simplemente descanso, es una prueba en la que la belleza se funde con el peligro. ¿Podrás pasar la noche suspendido entre el cielo y la tierra? Un poco más abajo que Insanity, a una altura de 866 pies sobre Las Vegas, se encuentra otra atracción demencial, X-Scream. Es un vagón en una vía corta que sale más allá del borde del rascacielos, quedando colgado directamente sobre el vacío. La longitud del riel es de apenas 68 pies, y eso basta para llevar a la gente al pánico. Cuando el vagón sale por el borde del edificio y se detiene de repente en el aire, los pasajeros quedan suspendidos sobre las luces brillantes de la ciudad. Pero lo más aterrador comienza cuando la estructura se inclina bruscamente, como un columpio. El vagón se lanza hacia adelante unos 30 pies más y parece que se precipita al abismo. Luego el vagón se echa bruscamente hacia atrás, creando el efecto de montañas rusas, pero con una sensación de peligro mucho mayor. Los frenos magnéticos garantizan la seguridad, pero la imaginación sugiere otra cosa. ¿Y si no funcionaran? Esta combinación de movimientos bruscos, altura e ilusión total de caída convierte a X-Scream en una auténtica pesadilla para quienes temen a las alturas. Pero para los buscadores de adrenalina, es una de las pruebas más inolvidables del mundo. Las montañas Fuxi y Taihan, en China, son conocidas como uno de los lugares más peligrosos para el senderismo. Allí los senderos se parecen más a pruebas mortales que a rutas turísticas. El sendero en la montaña Fuxi va pegado a un acantilado vertical y no tiene absolutamente ninguna barandilla. Cada paso se convierte en una prueba de nervios. A un lado, la pared de roca. Al otro, un precipicio que se pierde en la infinitud. Si resbalas, la caída será la última. La escalera de Taihan, en cambio, desafía la resistencia física. Su espiral de 300 pies asciende sin tregua, obligando a los turistas a tensar cada músculo. Las fuerzas no alcanzan y la cabeza empieza a dar vueltas por la altura creciente. Pero el verdadero horror se oculta en la psicología. Con cada peldaño, la sensación de vulnerabilidad aumenta. El peligro es tan grande que las autoridades chinas prohíben oficialmente a las personas mayores de 60 años subir por estos senderos. Pero incluso para los jóvenes y preparados, es un camino en el que el corazón late como si quisiera salirse del pecho. En la cima se abren vistas majestuosas, pero la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Vale esta belleza el riesgo de la propia vida? Entre los numerosos tramos legendarios de la Gran Muralla China, precisamente Jiangyu se considera el más peligroso. Está situado a unas 45 millas de Pekín y es conocido por su subida aterradora, la escalera al cielo. Son 70 escalones de piedra que ascienden casi 260 pies por un acantilado vertical. Los escalones son irregulares, resbaladizos y muy empinados. Aquí no hay barandillas, por lo que el más mínimo error puede convertirse en tragedia. Bajo los pies se abre un vacío y a los lados, cortados que hacen que incluso a los más valientes les dé vértigo. En lugar de un paseo ligero por un monumento antiguo, los turistas reciben una auténtica lucha contra el miedo. Cada paso se convierte en una prueba. Unos se detienen, luchando contra el pánico. Otros, con los dientes apretados, continúan. Las vistas panorámicas son sobrecogedoras, pero el pensamiento aterrador de una caída no suelta hasta la cima. Este tramo transforma la Gran Muralla de símbolo cultural en una atracción para los más audaces, donde cada paso puede ser decisivo. Si crees que sabes lo que es el peligro, la ruta peatonal en la montaña Huashan destruirá todas tus ideas. En la provincia china de Anhui se extiende el camino montañoso más espeluznante del mundo. Tablas de madera de menos de un pie de ancho, clavadas a un acantilado vertical, a una altura que marea. La longitud de este tramo es de unos 330 pies, y hacia abajo se abre un abismo descomunal de 7.000 pies de profundidad. No hay barandillas ni protecciones, solo cuerdas de seguridad y un mosquetón con el que te enganchas a una cadena de acero. Cada paso es un desafío a los instintos. El viento golpea la cara, las tablas se balancean y la mirada se va inevitablemente al vacío. El pánico sube a la garganta
y solo la fuerza de voluntad impide que te des la vuelta y renuncies al camino. A pesar del riesgo mortal, cada año miles de personas se deciden a recorrer este tramo, y aunque las estadísticas oficiales se mantienen en secreto, se sabe que decenas, y según los rumores, alrededor de un centenar de personas, no lograron completar el trayecto. Para quienes se atrevieron a cruzar este puente de la muerte, la recompensa no es solo la vista impresionante de las cumbres, sino también la sensación de victoria sobre el propio miedo. Porque este camino no es un simple paseo, es un enfrentamiento directo con la esencia misma del horror. Cada una de estas montañas rusas es única, pero todas están unidas por una cosa: regalan esa misma sensación de asombro por la que una y otra vez nos sentamos en el tren. Quizá tú tengas tu propia lista de favoritas. Compártela en los comentarios. Y por delante nos esperan aún más descubrimientos, descensos demenciales y ascensos de récord. Nos vemos en el siguiente viaje por el mundo de las atracciones.